¿Sabía que un día como hoy nació Matt Groening, creador de Los Simpson? Pues hoy estaremos hablando de las predicciones de la famosa serie animada. Radio City, la mejor conversación de la ciudad. Lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Radio City. El invitado al atardecer. Amante de los libros, es colaboradora de revistas nacionales e internacionales y una promotora constante de la lectura. Ha recibido varios premios y distinciones. Ella es Irene Vasco, quien hoy nos acompaña al atardecer. Irene, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta aquí contigo y rodeada de mis libros. Gracias. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación, Irene. Comencemos hablando sobre el mundo de la literatura. ¿Cómo fueron esos primeros inicios? Bueno, siempre cuento la misma historia porque es la única que tengo. Ajá. Me crié en un estudio de televisión mucho más grande que este, con unas cámaras gigantescas hace 50, casi 60 años. Ustedes ni se pueden imaginar cómo eran los estudios de Intravisión, porque mi mamá hacía programas de televisión para niños. Y para sus programas ella invitaba a escritores, a músicos, artistas, y ese fue pues mi inicio. Ahí de la mano de mi mamá, Silvia Moscovich, yo comencé a escribir cuenticos para su programa, versos, canciones. Fue transmisión de madre a hija y bueno, ahí me quedé. ¿Y cómo comenzó esa pasión por la escritura? Pues, como te digo, haciendo tareas para un programa de televisión. Mi mamá me decía, viene una niña a tocar el arpa. Por favor, ayúdame a inventar un cuento sobre el arpa. Entonces, yo inventaba un cuento. De resto, no sé muy bien. Después tuve una librería para niños durante muchos años. A través de las lecturas de los grandes autores, pues se reafirmó todo eso que ya venía, pero que estaba crudo, y la librería fue mi universidad, digamos. Exactamente. ¿Y cómo fue ese paso hacia los libros, de publicar ese primer libro? El primer libro, Panamericana. Por fortuna, había una editora previa a Panamericana. Ahí fue donde todos los escritores colombianos que ahora tenemos publicaciones en Panamericana nos iniciamos. Era Carlos Valencia Editores, Margarita Valencia fue la primera en publicarnos. Conjuros y sortilegios, Don Salomón y la peluquera nacieron en Carlos Valencia Editores, y Panamericana muy rápidamente tomó esta colección y ahí seguimos publicando los autores colombianos. Es nuestra casa principal. Muy interesante todo este camino hacia la literatura. Tengo entendido que usted realiza un trabajo con comunidades. Contémosle a los televidentes sobre esto. Bueno, además de escribir y también para alimentar las historias, y porque es mi preocupación mayor la educación del país, hago talleres con niños, con maestros, con bibliotecarios, con comunidades, y es muy frecuente llegar a comunidades indígenas en lugares muy remotos. Me fascina ir en bote, en los buses, en lo que pueda, en moto, subiendo por las cordilleras durante horas, para llegar a donde pienso que hay que hechizar a los colombianos para que se conviertan en mejores lectores. Irene, la mayoría de sus libros están dirigidos a los más pequeños, a los niños. ¿Por qué escribir literatura para ellos? Bueno, por un lado es lo que yo aprendí. Fue mi entrenamiento inicial, pero también como promotora de lectura, esa es, digamos, comenzamos leyendo en voz alta, mostrando las imágenes de los libros, no solo a los niños, sino a los adultos que no saben leer, que apenas están arrancando como lectores. Y son libros fáciles para iniciar estos procesos lectores, para que en el futuro las personas que ya tienen un proceso puedan leer novelas, leer autores clásicos,
pero es a través de la literatura infantil que podemos formar a los lectores. Irene, ¿qué consejo le podemos dar a los padres de familia para que puedan incentivar la lectura en sus hijos desde tempranas edades? ¿Cómo hacerlo? Bueno, desde que nacen los bebés reciben las canciones, la música que viene de generación en generación, de la madre, la abuela, los tíos. Esa es la tradición, la cultura que le va a transmitir el lenguaje al recién nacido. Y desde muy chiquitos también comenzamos a poner libros frente a sus ojos, no en sus manos porque no los pueden sostener, pero leemos con ellos pasando las páginas, mostrando imágenes y siempre leyendo en voz alta. Es un diálogo que se establece entre el bebé, el niño que va creciendo y los adultos que los estamos atrapando en el mundo de los libros. Compartir los libros en voz alta, ese es el mayor secreto. Pero libros de calidad. Es importante tener en cuenta eso, no cualquier libro, sino un libro que hable al interior del niño, donde él se siente identificado, donde las imágenes tengan una calidad estética que le ayude a ese niño a crecer también con criterio estético y no dentro del estereotipo. Luego los niños que solamente ven estereotipos se quedan pintando igualito. Por eso los libros de calidad son importantes. Irene, hablemos de su más reciente publicación. Igualito. Por eso los libros de calidad son importantes. Irene, hablemos de su más reciente publicación hecha desde la editorial Panamericana. Simón quiere perder el año. ¿Cómo fue la creación de esta historia? Bueno, este es un libro con una larguísima historia como de 5 años, porque yo tenía una idea inicial de un niño que se enamoraba de la profesora y se portaba muy mal para poder perder el año, para quedarse otro año en su salón. Pero esa era una idea apenas. Y yo comencé ese libro y quería que fuera divertido, pero por alguna razón el libro se fue para otro lado, se convirtió en una novela dolorosa, en Las sombras de la escalera, donde un niño se va a morir por una maldición que le cae. Y esa idea quedó ahí flotando, hasta que un día, voy a contar la anécdota personal, yo estaba con mi hija María del Sol, que es también escritora y hace espectáculos infantiles. Estábamos el 31 de diciembre en el Salón de Belleza con un sobrino, Simón, y yo veía cómo Simón veía a su tía, que se veía tan fea, después de que la admiraba tanto, que la aplaudía cuando la veía en los espectáculos, María del Sol convertida en ese monstruo, y ahí de repente ¡zas!, las dos ideas se juntaron y nació Simón quiere perder el año con un final como debe ser. Qué historia tan interesante, tan llamativa. Y bueno, Irene, agradeciéndote también la oportunidad de que estés acá hoy en Al Atardecer. La invitación para todos los televidentes para que compren los libros y por supuesto para que lean los niños desde muy temprana edad. Te agradezco muchísimo y espero que disfrutes Simón quiere perder el año. Gracias a Irene Vasco por acompañarnos hoy en Al Atardecer. Ustedes sigan con más información. Prepárate para vivir un viaje exquisito con el libro Cocina Mundial de El Tiempo. Más de 100 recetas del mundo en tu cocina. Prepara las más populares y deliciosas de diferentes países como peruana, árabe, argentina y tailandesa. Y sácala del estadio con tu familia y amigos. Búscalas todos los domingos sin costo adicional con El Tiempo. Ya regresamos Al Atardecer. El Tiempo Televisión. Hoy a las 10 de la noche en Mejor Hablemos. El director del ICETEX responde preguntas de estudiantes en Cali, Medellín,
Barranquilla y Bogotá explica alternativas para quienes están en mora y cuenta la estrategia para conseguir más recursos. Anoche, la candidata a la presidencia de la República, Piedad Córdoba. Ni Clara, ni Petro, ni Caicedo, ni ninguno de ellos ha dicho nos reunimos con Piedad. Es más, dicen que no les conviene. Mejor hablemos, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Participe con sus comentarios en numeral Tu Mundo Aquí, Facebook.